bienestar animal y hacer más eficiente el uso de los suelos. Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta. Ser líderes en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca, contribuyendo a la obtención de alimento sano y mejorar el medio ambiente. Propósito. Ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar el bienestar animal y hacer más eficiente el uso. Muy buenos días, estimados amigos. Es un placer poder saludarles nuevamente el día de hoy. Un día en que nos estamos adelantando a la celebración, sin embargo, lo que nos tiene hoy es el poder conmemorar, celebrar o darle esa importancia que el recurso vital, que incluso algunos, pues también respetando, se dice que no es un simple recurso, es una cosa que va más allá cuando lo vemos desde una cosmovisión, etcétera. Pero qué bueno poder estar celebrando el día de hoy, el Día Mundial del Agua. Yo creo que como Mesa Occidental del Agua, juntamente con Emagro de Guatemala, no podíamos dejar pasar este día sumamente importante para todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constituidos de agua, consumimos una cantidad de agua y hoy vamos a hablar justamente sobre este maravilloso y vital líquido que es el agua. Y pues para mí como Ángel López es un gusto poderle saludar como Emagro de Guatemala y como también parte de la Mesa Occidental del Agua, que somos todos quienes estamos acá. Y por lo mismo quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado Israel Macario Coyoy, presidente de la Mesa Occidental del Agua, también al ingeniero Leonel Estrada como parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, también al ingeniero Alejandro Toledo, especialista de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos. También darle la bienvenida al ingeniero Jorge Luis Rojas de la ONG Acadis y también pues nos sentimos muy contentos de poder tener acá a la licenciada Mary Maejima, asesora de desarrollo comunitario de JICA, en apoyo también a la Mancomunidad de Los Altos. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que este tipo de material, este tipo de actividades, pues que como el día de hoy las estamos llevando a cabo y que serán también motivo de consulta y de compartir posteriormente, porque lo que consideramos que es algo muy importante es de que este recurso, como pasa con muchos otros días, como cuando celebramos el Día del Suelo, etcétera, pero hoy nos estamos enfocando al recurso hídrico, a ese recurso vital. Por lo tanto, el día de hoy, como Mesa Occidental del Agua, les tenemos preparado diversos comentarios, diversas presentaciones que buscan darle realmente la importancia que este recurso tiene y sobre todo el cuidado que debemos de dar del mismo, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo, dado que en la medida que el tiempo pues transcurre, este recurso está siendo cada vez más golpeado, es más vulnerable
y sobre todo que pues estamos conscientes de la necesidad que todos como seres vivos tenemos, incluyendo entonces a los seres humanos, a las plantas, a los animales, que todos en este conjunto de un ecosistema al que pertenecemos todos, pues definitivamente tenemos que hacer y darle la importancia que este recurso tiene. Así es de que muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias también a los que nos acompañan el día de hoy, muy amables por estar acá presentes y por estar dando también de su tiempo y sobre todo de su conocimiento para hacer de este día un día en el cual podamos transmitir la mayor cantidad de datos posibles para que nuestro nivel educativo sea cada vez más alto y eso traiga como consecuencia elevar nuestro nivel de conciencia sobre el cuidado y la preservación de este recurso tan importante. Entonces vamos a dar inicio el día de hoy y le voy a conceder entonces el micrófono al licenciado Israel Macario Coyoy, presidente de la Mesa Occidental del Agua. Licenciado, para que usted pueda iniciar y dar pues esta introducción sobre este recurso tan importante en este foro que le hemos denominado el estrés hídrico en la ciudad de Quetzaltenango. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Es para nosotros un gusto como Mesa Occidental del Agua el poder interactuar con ustedes y en un tema muy importante como lo es el estrés hídrico en la ciudad de Quetzaltenango. Es importante, es un tema de mucha importancia y bueno, para entrar ya en contexto, les vamos a hacer llegar una presentación, luego cada uno de mis compañeros que tienen experiencia en cada campo van a estarlos abordando ya en detalle. Entonces vamos a correr la presentación en sí sobre la situación de lo que es el estrés hídrico. Bueno, ahí estamos comentarles a todos de que el estrés hídrico, bueno, surge ante la pregunta, estrés hídrico, ¿qué es eso, verdad? Muchas veces es un tema lo hemos familiarizado más al tema emocional en cuanto al estrés de la persona, pero en sí el estrés tiene una connotación muy importante en lo que es el tema hídrico. Y tenemos acá una definición muy importante que las Naciones Unidas lo define, que el estrés hídrico es una situación en la que la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible. Ante este desbalance que se viene a generar lo que es el estrés hídrico y consecuentemente una implicación en las personas, en toda la humanidad. Para poderlo considerar acá, ¿por qué la importancia del estrés hídrico? Continuando en la siguiente diapositiva, acá tenemos que de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las Naciones Unidas en el año 2015 al periodo 2030 consideró 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dentro de ellos está el objetivo número 6, que es el de agua limpia, agua y saneamiento. Pero de ahí tiene un factor muy importante que es el 6.42, que tiene que ver directamente sobre lo que es el estrés hídrico. De ahí surge entonces la importancia y nosotros todos creo que es importante que lo conozcamos, que sepamos por qué se está dando esa situación y sobre todo la implicación que puede tener sobre nosotros como humanos en el desarrollo económico, político y social. Entonces, las Naciones Unidas ha considerado un tema muy importante y en cuanto a este tema hídrico lo que hace es poder generar estadísticamente cada año datos para poder ir evidenciando cómo está. Realmente el tema de estrés hídrico en el tema actual ha avanzado enormemente, se está dando sobre todo en países desarrollados donde hay información, pero lo que llama la atención es de que en países del tercer mundo, como se les llama, o en vías de desarrollo, no se tienen los datos, pero sí hay consecuencias muy grandes en cuanto al estrés hídrico.
Para ir conociendo un poco cómo está esto a nivel mundial, en la siguiente diapositiva, nosotros podemos ver ante una pregunta, dice, ¿dónde será el mayor estrés hídrico en el año 2050? Pues nosotros pensamos, estamos en el 2025, todavía faltan 25 años, pero lo mismo pensábamos cuando cambió el siglo. Y decíamos, bueno, el 2000, pero hoy ya estamos 25 años y ya ha transcurrido 25. Sin querer y de forma rápida va a trascender este tiempo. Y aquí, como ustedes ven este mapamundi mundial sobre cómo vamos a estar en nuestra situación en el año 2050. Vemos ahí que todo lo que está en amarillo son los países que tienen un medio alto, lo que está en celeste son los que tienen un medio bajo, y dentro de ellos, si vemos, nos vamos a ubicar precisamente en Guatemala, en Centroamérica, está en un medio bajo. Los puntos amarillos son los puntos más críticos, los más complicados que tenemos actualmente dentro de ellos. Es impresionante, pero ahí está ciudades grandes como la ciudad de Estados Unidos. Tenemos también Argentina, que está en el polo sur. En el área de Europa tenemos todo lo que es la parte de Francia, España, Italia. En el África tenemos lo que es Cabo del Sur. También tenemos puntos importantes en lo que es el área de Oceanía. Entonces, si vemos cómo va a ser la tendencia de esto, es de que hoy estamos a tiempo todavía de poder hacer algo, de poder accionar, de poder empezar a unirnos para evitar llegar nosotros a ese momento. Y qué bien, esas son puramente aproximaciones, pero a medida como se está dando, actualmente estamos en una situación muy difícil. Más adelante vamos a ver, pero quiero contarles algo muy importante. El estrés hídrico se ha dado principalmente por ese desbalance entre la demanda, por el crecimiento de las urbes en los grandes países. Con el crecimiento urbanístico ha venido a generar enormemente ese desbalance del estrés hídrico, porque la demanda crece constantemente, y más adelante vamos a ver que hay una gráfica en cuál es la tendencia para las ciudades. Y lo vemos en nuestro país, lo vemos en nuestra ciudad, que el urbanismo está creciendo aceleradamente, y eso va a tener otras connotaciones en medio ambiente, en el tema político y en el tema social, que más adelante mis compañeros lo van a estar abordando. Entonces, ya habiendo tenido una radiografía proyectada sobre el año 2050, en la siguiente gráfica vamos a ver algunos temas importantes. ¿Cuáles son las causas del estrés hídrico? Y esto es a nivel general, todos, en el punto que nos desenvolvamos, donde quiera que estemos, es importante conocerlo. En primer lugar, una de las causas del estrés hídrico es el calentamiento global, que provoca alteraciones en el clima, como variaciones en la lluvia, la temperatura y el aumento de sequías. Eso es lo que está generando una parte importante de esto. Pero también hay algo, dice, bueno, podría ser natural, pero ahí está la mano del hombre, nosotros como humanos, ¿qué estamos haciendo? Seguidamente, otro punto, otra causa importante en el estrés hídrico es una gobernanza e instituciones locales o municipales débiles en cuanto a no poder tomar acciones, en cuanto a no poder administrar el recurso hídrico, es de que está generando ese estrés. Otra causa es las escasas inversiones en medio ambiente y en tecnología. Se invierte en mucho de lo que es el ornato de las ciudades en cuanto a tema urbanístico, pero no se invierte en temas de medio ambiente, menos tecnología que pueda hacerle frente a esa situación para detenerla o hacer cambios importantes. Otra causa es que hay un crecimiento demográfico elevado, sobre todo en países en desarrollo. Es lo que anteriormente hablábamos, es un punto muy importante. El crecimiento demográfico, se está dando la concentración de personas en áreas urbanas, es exagerado, es algo complejo, que es lo que estamos viviendo hoy en cuanto a temas de tráfico, en cuanto a temas de que no hay zonas de comunicación. Y otra causa importante es el uso irresponsable del agua, y ahí pues nos involucra a todos aparentemente, pero yo creo que en todas las causas que hemos enumerado, que son las principales porque hay otras,
pero estas son las principales. Ahí nosotros ha tenido que ver mucho el accionar humano, el accionar de las autoridades, de los gobiernos nacionales y sobre todo de los gobiernos locales y municipales, porque son quienes tienen a su alcance un grupo de personas y un punto directamente donde deben hacer el uso adecuado de los recursos, y en este caso el recurso hídrico. Bueno, ya habiendo conocido la causa del estrés hídrico, pasemos también a conocer seguidamente cómo está el tema en Quetzaltenango. Habiendo ya tenido un contexto general de lo que estamos a nivel mundial, es importante conocer lo que hoy nos ocupa. ¿Cómo estamos en Quetzaltenango? ¿Qué es lo que nos espera en cuanto al estrés hídrico en Quetzaltenango? La pregunta es, ¿estaremos viviendo estrés hídrico en Quetzaltenango? Creo que la pregunta en un momento todos van a decir sí, porque no tengo agua, que porque no hay, pero esto va mucho más allá. Hay indicadores más profundos, más grandes que pueden afectarnos en el futuro como una ciudad. Tenemos acá una presentación en una tesis que se llevó a cabo hasta donde nosotros hemos estado investigando. Es la única información que hay, que ha habido hasta la fecha sobre cuál es la proyección del recurso hídrico en Quetzaltenango, sobre un sistema de modelación para saber cómo está el tema hídrico en Quetzaltenango. Esto lo podemos encontrar en la tesis del ingeniero Jonathan Takam, que es un ingeniero cursante del Centro Universitario de Occidente y cursó una pasantía de maestría en Cali, Colombia, y allá fue donde él tuvo el apoyo para poder elaborar este estudio, que es sumamente difícil el poder hacer un cálculo de cuál es la disposición del recurso hídrico. Pero aquí nos dan datos muy generales. Si lo vemos en esta gráfica, nosotros tenemos un horizonte que cuando se hizo este estudio del año 2000, un punto intermedio el año 2010 y un punto meta de ese estudio al año 2020. Y entonces esto nos daba, veíamos que en la parte de la gráfica, la parte blanca es la cantidad que tiene que ver con la demanda. La parte que está atrás, ese recuadro en celeste, es la cantidad de agua que hay disponible. Entonces ahí exactamente podemos ver cómo se comporta, cuál es esa diferencia que existe entre la disponibilidad y la demanda. Pero eso estamos hablando que este estudio fue hecho en el año 2011, cuando entonces Quetzaltenango tenía una población de 180,000 aproximadamente de habitantes. Hoy estamos rebasando más o menos los 200,000 habitantes en la ciudad de Quetzaltenango, sin contar la población flotante, porque Quetzaltenango tiene también un aspecto muy importante que se ha constituido en un área de servicios, sobre todo en dos, que son los servicios públicos, los servicios educativos y los servicios de salud. Y entonces esto ha venido a incrementar enormemente lo que es la población flotante. La población flotante en Quetzaltenango se estima diariamente que llegan a Quetzaltenango aproximadamente de 70 a 75,000 personas. Lo vemos con todos los municipios también que tenemos alrededor. Cuando llegan esas personas, entonces estamos viendo que la demanda ya no es de 200,000 personas, sino son de 270,000 diarios a quienes hay que suministrarles el servicio de agua. Entonces, si retomamos otra vez en esta gráfica, podemos ver que la demanda fue incrementándose al año 2020 y significa que la tendencia del agua, de la demanda, va a llegar a un punto cero o a un punto de equilibrio versus disponibilidad para el año 2030. Es algo que uno dice, bueno, 2030, pensamos tan solamente a 5 años de poder llegar a ese momento. Es tal vez algo incierto, no es alarmar, pero son datos que ya nos deben llamar a la reflexión, a la atención de qué hacer, qué poder accionar sobre todo, porque eso es lo que se necesita, una gestión responsable de lo que es el uso del recurso hídrico. Entonces, si ustedes ven, esta gráfica realmente nos debe de llamar a la reflexión.
Entonces, así estamos en la ciudad de Quetzaltenango, estábamos en el 2011 y esto lo estamos utilizando únicamente como un parámetro de información. Pero bueno, ahora es importante conocer también en la siguiente presentación qué está pasando en Quetzaltenango. Lo veíamos en una información general, pero ya en datos reales, lo que vemos hoy en la ciudad son estas informaciones que se están dando. Prensa Libre publica esta foto que por demás habla por sí sola, ¿no? Pero dice: vecinos de Xela protestan frente a la comuna por carencias en servicios de energía eléctrica y agua entubada. Muy importante también ese tema que se pone ahí, que es agua no potable, sino agua entubada. Entonces es algo que llama poderosamente la atención. Ya hay protesta, ya hay un descontento social, ya hay un problema, y en esta foto es tan elocuente que podemos ver quiénes están en esa foto: las mujeres y los niños, que son los sectores más vulnerables, los que sufren en primera instancia la escasez del recurso, y para quienes como futuro, que son los niños. Entonces, informaciones como esta que nosotros no la decimos, la dice Prensa Libre. Entonces es importante ver qué está pasando. Estos son indicadores de lo que habíamos hablado cuando presentábamos el contexto: el estrés hídrico. Esto ya es una clara imagen de lo que se está dando, algo que ya se está presentando. Prensa Libre también de Occidente publica, y aquí hacemos un recorte donde dice, nos llama la atención ahí, habla sobre la manifestación en cuanto de las autoridades, pero en letras rojas dice: por falta de agua potable en todo el centro histórico. O sea, también ya vemos que esto está afectando no solo a ciertas zonas, sino sobre todo al centro histórico, un centro turístico que es un punto de desarrollo para Quetzaltenango, que es un punto que ofrece al turista condiciones. Con esta situación de falta de agua, desmotiva esa inversión, desmotiva la inversión hotelera, desmotiva la inversión en turismo y consecuentemente todos los aspectos económicos que están alrededor de. Seguidamente también queremos presentarles otras informaciones que son recortes de prensa. Aquí vemos un medio en el municipio, el que indica claramente que hace, vemos chorros realmente igual, las fotografías nos llevan a que hay falta de agua. Habla de la zona 1, zona 2, zona 4, zona 10. Entonces ese es un gran problema que se está dando. Y no solo en la falta de agua, porque ahí entonces vamos a ver lo que está generando el estrés hídrico, cómo hace impactos importantes en otros puntos, como lo podemos ver en el recorte que está hacia la derecha mía, izquierda de ustedes, dice incendio forestal. En la parte de arriba dice incendio forestal. Me llama la atención porque ahí dice que hay incendios provocados precisamente por ese desbalance. Y lo que es más importante ahí dice, se solicitó el apoyo y no hubo. Entonces también las autoridades no han hecho y no tienen programas para poder enfocarse a resguardar la salud y la seguridad de la población. Veamos otra presentación. Esto igual son fotografías de que por demás es explicarlas, pero estamos viendo en una ciudad que está en desarrollo, una ciudad que se cataloga como la segunda ciudad del país, una ciudad que está teniendo bastante crecimiento comercial, en que mucho del sector productivo comercial está viendo los ojos hacia Quetzaltenango con la inversión en comercio, industria. Pero vemos que esta situación, llevando aguas en cisterna, eso no es generar un desarrollo. Ese es un atraso, el poder llevar agua y entonces se cumple lo que decía agua entubada, porque entonces vendría y ese agua tiene la calidad necesaria para poder resguardar la salud de las personas. El estrés hídrico viene a generar un impacto importante en la salud de las personas. Ahí vemos nuevamente a un niño siendo parte de ese proceso, tener que llevar el agua, pero entonces ahora nos preguntamos, ¿está llenando un
un tambo de ahí donde está esa carreta, pero lo lleva a su casa y en ese trayecto habrá contaminación o no y estará en riesgo su salud. Se está poniendo también a trabajar a un niño cuando debiera de estar estudiando, pero siéndolo a él parte de ese proceso, creemos que ya en Quetzaltenango está generando ese problema. Es importante hacer algo. Vemos en la fotografía de hacia abajo la mujer nuevamente, la mujer quetzalteca, trabajando nuevamente para hacer un trabajo que le corresponde a quienes están directamente encargados y responsables de lo que es la distribución, la seguridad y la calidad del recurso hídrico. Y bueno, seguidamente también podemos ver acá las mismas fotografías, dice de Prensa de Occidente, y aquí es muy importante, llama la atención una institución como Fundesa, que dice, que señala que el municipio de Quetzaltenango es uno de los que ha retrocedido este 2024, detrás de Chinautla, Amatitlán y Ciudad Vieja. Informaciones como estas ya hace que pensar, no solo al vecino común, sino que a todos los sectores de la ciudad de Quetzaltenango, el sector productivo, el sector agrícola, el sector industrial, el sector de la industria inmobiliaria, el sector comercial y el futuro de la juventud, de los niños. Afirmaciones como estas, cuando vemos, no es menospreciar, pero vemos estos municipios que se mencionan acá y que Quetzaltenango posiblemente pudiera tener una mejor manera de poder prestar la calidad de servicio y evitar lo que es directamente el estrés hídrico. Eso nos ha venido a generar problemas, entonces valdría la pena en un momento ya profundizar sobre esas afirmaciones que hace Fundesa. Seguidamente, aquí hay una presentación de lo que es el crecimiento de las ciudades. Estamos desde el año 2050 al año 2025 y vemos la parte en amarillo son las grandes ciudades, las ciudades medias son la parte roja, pero si ustedes ven el crecimiento demográfico, esa es la tendencia que hay en la población para todo Latinoamérica y eso es importante hacerlo ver. Esta gráfica es directamente sobre Latinoamérica. Dentro de ellos estamos como Guatemala, como país y por qué no decirlo como ciudad. Entonces, esa es la tendencia, eso es lo que está generando también ese desbalance. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer también? Nuevos retos y desafíos en la gestión del agua. Aquí hay retos muy importantes porque tenemos que ver hacia dónde vamos a ir. Un tema importante es que la escasez de los recursos hídricos debido al cambio climático. Eso se está dando, esa es una parte que hay que atacar, que hay que invertir en lo que es el cambio climático, que lo van a abordar acá nuestros compañeros que conocen bastante de ese tema también. El siguiente es sobre la explotación de los acuíferos. ¿Cómo vamos a seguir explotando los acuíferos? Hay una medida, hay un plan maestro. Quetzaltenango es importante como ciudad, pero Quetzaltenango tiene un plan maestro, tuvo un plan maestro del año 1998 al año 2018, pero de esa fecha para acá no existe una herramienta como lo es el plan maestro para poder controlar la explotación de los acuíferos. Seguidamente, la contaminación de fuentes de agua por actividades industriales y agrícolas. Esto tiene mucho que ver. Las fuentes se están contaminando, la industria sigue creciendo, el tema agrícola sigue dándose también y otro punto importante ahí para ir terminando esta parte, la necesidad de garantizar el acceso equitativo al agua para todas las zonas. Ese es un desafío para la ciudad de Quetzaltenango y más que para la ciudad, quienes estén a cargo de poder dirigir los destinos de este municipio. La necesidad, es una necesidad de todos, de todo vecino, de todo usuario, tener acceso y de una forma equitativa en que se puedan ver todas las zonas puedan tener ese acceso mínimo al recurso hídrico. Seguidamente, ¿cuáles son los impactos del estrés hídrico? Según las Naciones Unidas, son 3.
los impactos ambientales, los impactos sociales y los impactos económicos. Ya de ellos tienen otras subdivisiones, como lo van a abordar mis compañeros en el periodo siguiente, pero esos son lo que vimos, lo que yo les exponía anteriormente, vienen a resumirse en esta parte, lo que son los ambientales, los sociales y los económicos. Y para poder comprender un poco cada uno de estos, en la siguiente diapositiva tenemos una pequeña explicación. ¿Qué son los impactos ambientales? Son los que dañan los ecosistemas, provoca la desaparición de la biodiversidad, degrada los ecosistemas acuáticos. Los impactos sociales: afecta la salud de las personas, provoca conflictos por el acceso al agua, puede llevar a migraciones forzadas y puede provocar hambruna. Como que es una explicación general para dejarlo en el ambiente de que ya nuestros amigos van a continuar con la exposición, pero con esto nosotros ya tenemos un contexto de que sí que es el estrés hídrico y esperamos que deje ese, sobre todo llenar el objetivo de que vayamos conociendo, que vaya despertando en nosotros ese sentido de averiguar, de informarnos, de conocer, y eso nos va a permitir a nosotros tener ya un grado de conciencia para poder participar, porque es importantísimo, es algo que no podemos negar, ahí está a las puertas y debemos de tomarlo muy en cuenta. Les agradezco esta parte de haberme puesto su atención y continuamos acá con la siguiente ponencia. Gracias, licenciado. Pues yo creo que hasta el momento pudimos escuchar algo que justamente nos provoca estrés a todos nosotros, puesto que estamos viendo la realidad de cómo este recurso vital está impactando en la vida del ser humano. Y cada quien, como bien dijo el licenciado, vamos a tratar de abordar y darles más puntos de vista, más puntos que enriquezcan su conocimiento y esto nos ayude a todos a poder hacer algo por esto para que el tiempo que actualmente estamos viviendo y no digamos el futuro, como lo veíamos ahí en esas gráficas que apenas a 25 años de distancia las situaciones pueden cambiar y de hecho hay otros eventos que se han visto recientemente en donde pronostican tiempos mucho más cortos para estar pasando ya en unas situaciones de estrés mucho más fuertes. Le vamos a dar entonces el momento, los micrófonos a la licenciada Remy de JICA, que es la licenciada que está también apoyando a la Mancomunidad de Los Altos. Entonces, para que también ella pueda abordar este tema, ella es especialista en desarrollo social y queremos pedirle entonces que nos pueda transmitir algunas palabras con respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. Licenciada, bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Soy Remy Maejima. Soy asesora de desarrollo comunitario de JICA de Japón y trabajo en Mancomunidad. Y creo que en este Día Mundial del Agua es una gran oportunidad para reflexionar sobre el agua y su importancia en nuestras vidas. En Japón, el agua también es un recurso muy valioso y la cuidamos con gran responsabilidad. Y sabemos que el acceso al agua y su gestión sostenible son fundamentales para el bienestar de nuestras comunidades y el desarrollo de nuestras sociedades. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Remy. Pues no cabe duda que también pues ella con mucha buena intención quiso transmitirnos algunas palabras y sobre todo darnos cuenta de que esta misma necesidad se tiene en lugares tan lejanos como su tierra natal, Japón. Y yo creo que estamos teniendo sobre todo la consideración que ella nos daba del cuidado que se le da a este recurso. Lo seguimos invitando entonces a que podamos continuar abordando este tema y conociendo más. Y para este caso le voy a dejar entonces el uso del micrófono al ingeniero Jorge Luis Rojas
de la ONG Acadis, como miembro también de la Mesa Occidental del Agua, para que él pueda abordar también el tema del estrés hídrico en otra área tan importante que pues él maneja bastante bien, y queremos escucharlo, ingeniero, porque sabemos que la experiencia, el conocimiento y todo el que hacer con respecto al agua en el área que usted trabaja, pues también es importante conocerla para crear ese mayor nivel de conciencia en la población. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días a todos en este momento que nos hemos reunido para celebrar el Día Mundial del Agua, que precisamente a nivel mundial se celebra el día 22 de marzo. Nosotros nos hemos adelantado por causas diferentes de reunión, pero no cabe duda de que estamos anuentes a compartir con todos los que están conectados en esta oportunidad, que pertenecen a oficinas del gobierno y a no gubernamentales, que pues podamos ser escuchados. Yo creo que cada quien tiene conocimientos diferentes en este tema, pero nos une la buena voluntad para compartir en este momento datos que precisamente nos llevan a demostrar que sí es una realidad el problema que tenemos del agua, ¿verdad? Entonces, hice algunos apuntes aquí para que pues pueda estar bien enfocado con relación al tema que me encomendaron hacer, es el tema social, ¿verdad? Que precisamente yo solamente soy el representante de una organización de 8 grupos que funcionan dentro de las colonias privadas de la ciudad de Quetzaltenango, y pues el origen de mi presencia aquí es las cooperativas Ceres 1, Ceres 2 y Ceres 3, que va a estar aquí precisamente en el Valle de Chichihuitán, estableciéndose con 490 viviendas a futuro, ¿verdad? Y eso pues precisamente va a crear una necesidad de agua, de diferentes pozos que tenemos, pues vamos a tener que seguir con la constante de que obtener el líquido de la parte del subsuelo, ¿verdad? La extracción. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos un bosque de 150 cuerdas de tierra que pues no logra satisfacer todas las necesidades. Sin embargo, estamos anuentes a seguir trabajando en los temas de reforestación, la restauración del paisaje forestal, haciendo alianzas institucionales con diferentes organizaciones que velan por la protección de los bienes naturales, y eso pues nos llena de satisfacción. Así que precisamente por eso es de que nos damos cuenta de que no estamos en una bonanza del agua, estamos en un problema, y eso precisamente nos conlleva al estrés hídrico, en el cual pues nos sentimos un poco decepcionados con nuestro comportamiento social, ¿verdad? Eso pues precisamente nos lleva a entender de que pues estamos sobre la cuenca del río Samalá, en la que habitamos 400,000 personas, a llegar más o menos al 1,000,000 en estos próximos años, de 35 municipios que tienen su presencia en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Aproximadamente puede ser más aún, pues este indicativo es determinante para comprender este problema, ya que al ir describiendo la información que recopilamos, nos damos cuenta que las causas de los problemas son puramente antropogénicos. En ese sentido, nos llevamos a entender de que hoy estamos dominados por los mercados corporativos, por los centros comerciales, por el consumo alto de cosas que nos llevan al uso y tire, uso y tire. Eso precisamente va a afectar el manto freático,
va a causar problemas en la conducción de los ríos subterráneos que tenemos en la cuenca, y eso pues nos da a entender de que vamos a afectar precisamente no solamente como parte social de los cuerpos de ciudades, sino también por otras prácticas que van relacionadas muy a los temas que van a afectar a la naturaleza. La minería, la agricultura intensiva, más el avance de la frontera urbana de infraestructura a baja y gran escala, colonias y desarrollos habitacionales de tipo vertical, más la población flotante que ya fue mencionada, pero que necesita del agua potable para sobrevivir aquí en la ciudad en su paso por las necesidades que hay que cubrir. Pareciera una repetición de una pesadilla provocada, pero es una realidad. Para mencionar que el sistema industrial al final del ciclo de producción y consumo no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras. Aquí se acentúa la indiferencia de las autoridades de turno. He mencionado la importancia que tiene la excesiva demanda de agua, la cual se ha incrementado en un 400%. La ausencia de servicios del agua dentro de las zonas urbanas de la ciudad y de los pueblos precisamente no se administra en una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da principalmente en sectores pobres de zonas urbanas y rurales. Las aguas subterráneas en muchos lugares son amenazadas por la contaminación. Otra de las grandes amenazas es la ausencia de la aplicación de las leyes por parte de las autoridades, situación que es sumamente alarmante porque es evidente que las regulaciones existen, pero no es posible controlar o aplicar sanciones a los infractores, ya que el exagerado uso de la extracción del agua sin atender la necesidad de infiltrar es una práctica que nos lleva a la crisis de legalidad. El gobierno ha firmado acuerdos internacionales en los que compromete al Estado a promover un uso sostenible de los recursos naturales. El artículo 28 de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos remite a un orden global. Y estos derechos representan el único fundamento reconocido para la legitimidad política de la comunidad internacional. Esto depende de la buena voluntad del gobierno. Sin embargo, sabemos el poder que tienen las transnacionales. El discurso ambiental gubernamental ha probado ser solamente eso, un discurso. Entonces, lo que ha dicho se ha logrado tímidamente trascender a la práctica. Este concatenado efecto de la crisis hídrica ya tiene un efecto pernicioso cuando sabemos que la tala de los bosques es anualmente de 37,000 canchas de fútbol en Centroamérica al año y que los acuerdos se reducen, no se pueden reducir y la barbarie va en crecimiento. Es un compromiso hecho de papel. En este sentido, de la mano de los convenios internacionales encontramos una base normativa que se acompaña de las acciones institucionales que las llevan a la práctica. La falta de recursos destinados a la cartera de ambiente, la escasa capacitación técnica de las instituciones o en general los casos de corrupción de los funcionarios públicos favorecen prácticas productivas no sustentables. Entonces nos toca aspirar a restablecer normas válidas que puedan ser acatadas por todos, consolidando principios del bien común. El reconocimiento de los valores éticos ambientales como reglas vinculantes y la aplicación de normas que fomenten la aprobación de todos los que somos afectados para estimular la racionalidad y la concienciación ecológica respecto a los sistemas hídricos en nuestro país, esto es
una necesidad. Esto le podríamos llamar ética exigente, que proteja los derechos humanos y los derechos ambientales. Para llegar a esto, precisamente necesitamos tener una cooperación y diálogo entre instituciones y los que tienen la capacidad del conocimiento para compartirlo dentro de las comunidades. Y no dejamos por un lado el importante papel de la mujer en la gestión integrada de los recursos hídricos. Eso es sumamente valioso. Con esta información, precisamente nosotros compartimos hoy este momento tan importante y nos unimos, nos seguiremos uniendo toda la vida que tengamos para proteger el recurso hídrico. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pues no cabe duda que lo que usted bondadosamente nos ha presentado el día de hoy es algo muy importante que nos llama la atención en el rol que estamos jugando, el papel que como seres humanos también desempeñamos y el cuidado de los recursos. Y aquí estamos hablando de la interacción que se da también con otro tipo de recursos, como es el bosque. Usted daba datos interesantes ahí de la pérdida boscosa, y todo eso pues está trayendo como consecuencia también los problemas que este otro recurso hídrico está sufriendo. Entonces, también para seguir complementando y enriqueciendo todo este evento en giro al Día Mundial del Agua, pues quiero presentarles al ingeniero Alejandro Toledo, especialista de la Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, que también nos acompaña y es miembro de la Mesa Occidental del Agua, para que, ingeniero, usted nos pueda también seguir nutriendo con toda esta información, con todo este quehacer que seguramente ustedes también realizan en su día a día, y que es también algo que va a contribuir al foro que estamos llevando a cabo sobre el estrés hídrico en la ciudad de Quetzaltenango, pero que definitivamente, por ponerle un espacio geográfico, pero este estrés hídrico prácticamente tiene una influencia no solo a nivel nacional, regional, sino de tipo mundial. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido, y quedan en el uso del micrófono. Gracias. Muchas gracias, muy buen día para todos los distinguidos miembros de la Mesa Occidental del Agua y a todas las personas pues, que nos escuchan a través de las redes sociales. Yo quiero empezar la plática con 3 definiciones básicas que son importantes para tomar en cuenta y que nos pueden servir para una evaluación en cuanto a la situación que estamos viviendo cada quien referente al tema del estrés hídrico. Según la OMS, pues una dotación mínima de agua es una dotación mínima necesaria, es definida como aquella cantidad que sirve para cubrir las necesidades básicas como beber, la higiene, la cocina, un poco el esparcimiento. Ese es el concepto inicial de una dotación mínima de agua. Esta dotación pues asciende a la cantidad de 50 litros por persona al día como mínimo. Esta agua pues debe ser segura y accesible y debe de estar al alcance de cualquier persona. Quiere decir que una persona no puede recorrer más de 1 kilómetro para conseguir este vital líquido. Si recorre más de esa distancia, pues ya existe un consumo de energía y eso pues ya hace de que ya hay algunos síntomas de estrés hídrico. Esta dotación mínima pues garantiza un nivel básico de la salud y bienestar. Como un ejemplo claro pueden ser aquellas comunidades que tienen un acceso básico al agua potable. ¿Qué pasa cuando ya tenemos estrés hídrico? Pues ya esta es una situación en la cual pues, la demanda de agua supera a la disponibilidad, pero que aún se cubren algunas necesidades básicas, ¿verdad? Esta dotación es menos de 40 litros por día. Es un agua limitada con posibles restricciones y dificultades de acceso, ¿verdad? Quiere decir de que la persona para obtener el agua pues ya tiene que recorrer más del kilómetro que hablábamos anteriormente, ya tiene que hacer esfuerzos ya mayores para transportar el agua, y así sucesivamente podemos ir agregando diferentes condicionantes que hacen que esta agua pues sea limitada. Existe un aumento al riesgo de enfermedades y dificultades para mantener la higiene.
Esta se da principalmente en zonas con recursos hídricos limitados o sobreexplotados. Entonces ya vemos dos palabras clave acá que vamos a ir tomando en cuenta en los minutos subsiguientes, ¿verdad? Que son recursos hídricos limitados o sobreexplotados. Ahí, esto pues lo encontramos en regiones con sequías moderadas o alta densidad poblacional. Ahora vamos a meter una tercera definición, que es la dotación de agua en escasez hídrica, que no es lo mismo del estrés hídrico a la escasez hídrica. La escasez hídrica se da en una situación crítica donde la disponibilidad de agua es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Aquí estamos hablando de menos de 20 litros de agua por persona al día, lo cual es insuficiente para cubrir necesidades básicas. Es un agua muy limitada, con acceso extremadamente difícil o nulo. Hay alto riesgo de enfermedades por la deshidratación y la mortalidad. Esto se da principalmente en zonas con sequías extremas o lugares donde hay una falta de infraestructura básica, ¿verdad? Pues en Guatemala todavía no tenemos el nivel, digamos, de una escasez hídrica, pero ya tenemos los síntomas de un estrés hídrico. Pues consideremos que Guatemala cuenta con una gran cantidad de recursos hídricos, pero la mala gestión y la contaminación generan una escasez real para la población. Hay un dato muy importante, que para el 2008, a pesar de que Guatemala dispone de agua para duplicar el promedio mundial en relación de territorio y fuentes de agua, gran parte de estas fuentes pues están contaminadas. O sea, tenemos bastante agua, tenemos suficiente agua para abastecer a la población guatemalteca, pero lamentablemente por diferentes prácticas inadecuadas, gran parte de sus fuentes están contaminadas. ¿Cuáles son estas causas que promueven, digamos, o conllevan, digamos, a detonar el estrés hídrico? Número uno, la contaminación de las fuentes de agua, ya sea por malas prácticas antrópicas o industriales, o también incluso agrícolas, la deforestación que afecta la recarga de los acuíferos. Muchas personas usan leña indebidamente, leña que no está certificada, sino que es tomada directamente de los bosques, y muchos de estos bosques son zonas importantes de recarga hídrica. Vemos el caso del Intepeque, que cuenta con una zona de recarga hídrica bastante importante para Quetzaltenango, pero lamentablemente, a pesar de que la municipalidad está haciendo esfuerzos muy importantes en cuanto al monitoreo y control de la deforestación, personas inescrupulosas pues llevan a cabo actos vandálicos de extracción ilegal de leña. ¿Y qué sucede cuando un área que originalmente tenía bosque queda descubierta? Pues al momento de haber una lluvia importante, el proceso de degradación del suelo impide de que el agua se infiltre y pueda recargar los mantos acuíferos. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo es un vínculo, ¿verdad? Es muy importante considerar todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor que pueden llevar a un determinado momento a que suframos un estrés hídrico. Otra pues es la sobreexplotación de los recursos hídricos, especialmente para la industria y la agricultura, ¿verdad? Si no se tienen un control adecuado y no se tienen tecnologías adecuadas para la utilización de estos recursos. Hay en Quetzaltenango pues hay empresas que están llevando a cabo prácticas amigables con los recursos hídricos, pero se espera de que en un futuro la mayoría de empresas e industrias pues puedan empezar a reutilizar el agua de buena manera. La falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua potable es otro elemento muy importante que puede afectar el suministro de agua. Y pues definitivamente no podemos dejar de lado lo que es el cambio climático, que viene a alterar los patrones de lluvia, ¿verdad? Entonces ya dejamos de tener las lluvias estacionales y ya nos vemos afectados con lluvias puntuales que exceden, digamos, la capacidad del suelo, de absorción del suelo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Pues se da una saturación de los suelos y perdemos gran cantidad de agua por escorrentía. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés hídrico?
Primero, pues ya hablamos de que tiene impactos muy importantes en la salud y el bienestar, tiene impactos en la agricultura, en la disponibilidad de agua para la agricultura y pues genera conflictos, no lo hemos mencionado, pero hay lugares ya en Guatemala donde se están generando conflictos por la posesión de algunos nacimientos. En el área de San Marcos, podemos mencionar, por mencionar alguno, se están dando ya estos conflictos donde pues las personas de determinada comunidad quieren apropiarse de un nacimiento específico y la otra comunidad pues dice que ese nacimiento es de ellos y se da un conflicto muy importante, pero es por la escasez, ¿verdad? Ya se está sintiendo la escasez, entonces las fuentes de agua que están quedando pues van a generar en un futuro no muy lejano algunos conflictos. Hablando un poquito ya de Quetzaltenango, adentrándonos ya en el tema de Quetzaltenango, pues tenemos que considerar que Quetzaltenango pues tiene una vulnerabilidad geográfica muy importante. Es un área que es muy vulnerable a los efectos del cambio climático y la variación climática, incluyendo que incluyen pues la alteración de los patrones de lluvia, lo cual afecta directamente a la disponibilidad del agua en la región. También tenemos que considerar que Quetzaltenango está en una zona montañosa, la cual lo hace muy susceptible a deslizamientos y otros desastres naturales que pueden afectar la infraestructura hídrica, ya sea urbana o rural. Hay que considerar que la creciente población de Quetzaltenango aumenta la demanda de agua, ejerciendo presión sobre los recursos hídricos locales. Esto es una relación que no podemos dejar de lado. A medida que va aumentando la densidad poblacional, existe una demanda superior de agua y por lo cual pues van a haber presión sobre los recursos hídricos. Se va a tener la necesidad de perforar más pozos. Estos pozos obviamente por lo regular son de índole privada y se hacen con estudios hidrogeológicos específicos, pero no consideran que pueda ser la misma fuente de la que se está explotando, y eso hace que los niveles de los pozos municipales y privados pues vayan bajando, ¿verdad? No se están explotando adecuadamente las aguas subterráneas. Otro punto muy importante es la contaminación de las fuentes de agua debido a la falta de tratamiento de las aguas residuales y a la acumulación de desechos sólidos, lo cual es un problema significativo. Recordemos de que el efecto de absorción del suelo, según el índice de transmisibilidad, en determinado momento los lixiviados generados por los desechos sólidos pueden perjudicar las aguas subterráneas, ¿verdad? Y eso pues puede ocasionar de que la producción de agua que se da por parte de las municipalidades o pozos privados que abastecen a condominios pueda ir ya con altos niveles de bacterias. Otro punto muy importante es la agricultura intensiva, que también contribuye a la sobreexplotación de los recursos hídricos. En Quetzaltenango pues ya estamos dando los pasos iniciales para llegar a un estrés hídrico. Esto no es para alertar a la población, sino que simplemente es un escenario tendencial, ¿verdad? Tenemos suficiente agua por el momento para abastecer algunas necesidades básicas, pero a medida que se estén sobreutilizando estos recursos, vamos a empezar a tener estos síntomas de estrés hídrico. Recordemos de que Guatemala y Quetzaltenango no es ajena de la distribución desigual del agua, donde las áreas urbanas y periurbanas frecuentemente experimentan escasez, especialmente durante la época seca, porque pues, se da la misma dinámica que hemos hablado, ¿verdad? Hay una disminución de los niveles de los pozos, de las fuentes superficiales de agua, y esto pues afecta directamente la distribución del agua. Tenemos que también hablar un poco de las buenas prácticas o de las prácticas que están siendo bastante populares a nivel de Quetzaltenango. En Quetzaltenango, igual que en otras partes de Guatemala, pues ya está existiendo una creciente conciencia sobre la importancia de la conservación del agua. Hay bastantes organizaciones que se están preocupando ya por la divulgación de los problemas que conlleva una mala gestión del agua. Hay organizaciones locales y comunidades que están trabajando para promover prácticas sostenibles de gestión del agua.
A nivel de la mancomunidad, pues se han llevado a cabo algunos proyectos que incluyen la agroecología, y dentro de la agroecología pues está como buena práctica el uso sostenible del recurso hídrico, ¿verdad? No desperdiciar el agua. Se han realizado, digamos, a nivel de la mancomunidad algunas buenas prácticas como lo son los pozos artesanales de absorción de agua de lluvia. Estos pozos son pozos modelos en donde la idea principal es que en áreas donde tenemos cobertura de concreto puedan realizarse algunos pozos artesanales de 2 a 3 metros de profundidad, y que pues el agua de lluvia que cae de los techos de las casas, que cae de los parqueos, pueda devolverse, digamos, a los mantos freáticos. También se han instalado o se han construido aljibes comunitarios de 300 metros cúbicos de capacidad que abastecen a pequeñas comunidades de 25 a 30 familias, ¿verdad? Entonces estas son buenas prácticas porque la gente en época seca tiene una alternativa, ¿verdad? De tener un reservorio de agua que ha sido pues abastecido durante la época lluviosa. Un problema muy importante que quiero mencionar es que la impermeabilización de la tierra por el crecimiento de la ciudad afecta directamente la recarga de los mantos acuíferos, por lo que es necesario la búsqueda de alternativas que ayuden a la recarga de los mismos, ¿verdad? Recordemos que mientras un área esté impermeabilizada con concreto, pues el agua se va a perder por escorrentía. Y lo malo sucede que las fuentes, digamos, superficiales de agua de Quetzaltenango están contaminadas. Entonces esta agua de lluvia que se está perdiendo por escorrentía, pues va a dar, digamos, a estas fuentes de agua superficiales, en el caso del río Samalá, en el cual pues ya el agua se pierde por completo, ¿verdad? Porque esta fuente superficial está extremadamente contaminada. Algunos datos que quiero compartir con ustedes muy importantes es de que el 70% de las fuentes de agua están contaminadas. Ya tenemos datos muy importantes y reales que dan fe de este porcentaje. Las aguas, pues ya nuestras fuentes están ya bastante contaminadas. Para este año se espera tener un déficit de 200 millones de metros cúbicos de agua. Eso es un dato alarmante. ¿Dónde se va a sentir esto? Se va a sentir en la energía, ¿verdad? Por las hidroeléctricas, se va a sentir, digamos, en la agricultura y se va a sentir ya en el consumo. Lamentablemente, pues ya solo un tercio solamente contamos con un tercio de la cobertura forestal original que teníamos en el año 98. Para el 2014, pues la EMAX, la Mancomunidad de la Universidad de Turín, realizó un estudio sobre las aguas subterráneas del territorio de la Mancomunidad. Pues tuvimos buenos resultados porque el 90% de estas aguas subterráneas pues estaban limpias, pero eso estamos hablando de datos del 2014. No habían ocurrido algunos cambios tan sustanciales, digamos, en el tema habitacional y en el tema industrial. Entonces ya para estos años pues esperamos poder realizar nuevamente una actualización de ese estudio, pero para el 2014 el 90% de nuestras aguas pues estaban limpias, ¿verdad? Lo cual era un dato muy alentador, pero ahora calculamos de que ya ese 90% bajó a un 60%, un 50% de pureza del agua, ¿verdad? Hay algunos elementos, es importante, como les dije, mencionar de que tenemos algunos datos alarmantes, ¿verdad? Que debemos como población ir atendiendo, y esto se trata de que de 6 de cada 10 hogares pues no tienen agua potable. Puede ser de que sí tengan acceso a agua, pero el problema va a ser si esta agua es potable o no es potable. Recordemos que para la potabilización del agua se lleva a cabo un proceso, ¿verdad? En donde pues el agua común se convierte en agua para consumo humano. Entonces, 6 de cada 10 hogares pues no tienen agua potable. 5 de cada 10 hogares no están conectados a drenajes. Algunas colonias
tienen plantas de tratamiento, le llaman, pero en realidad son fosas en donde se están descargando las aguas grises y aguas negras de los condominios. Eso es algo muy importante que debe de considerarse, ¿verdad?, para el monitoreo y también como población, pues solicitar de que quienes tengan a su cargo la gestión de las aguas residuales, pues puedan darle un tratamiento adecuado. Algunos escenarios futuros, ya para ir terminando, es de que Quetzaltenango puede enfrentar estrés hídrico por varios factores. Número 1, la densidad poblacional, las infraestructuras sin medidas de mitigación y la contaminación del manto freático. El escenario tendencial es que para Quetzaltenango podría enfrentar mayor demanda de agua y por consiguiente pues enfrentar estrés hídrico. ¿Qué acciones podemos tomar? Número 1, pues reglamentar el uso y consumo del agua, pero no un reglamento que solo vea el consumo domiciliar, sino que se encargue de redireccionar el consumo industrial y el consumo agrícola. El control sobre pozos, tanto públicos como privados, es muy importante para evitar una sobreexplotación de estos pozos. Y pues prácticas amigables y sostenibles como ciudadanos, ¿verdad? Es muy importante que como ciudadanos pues empecemos a tomar en cuenta de que el estrés hídrico es un escenario que puede afectar al territorio de Quetzaltenango. Afortunadamente Quetzaltenango cuenta con aguas muy puras, muy ricas, pero que en determinado momento por la alta demanda puede llegar a escasear, ¿verdad? Ahorita estamos a tiempo aún para poder enfrentar este problema, poder revertir, digamos, este escenario del estrés hídrico, pero hace falta que la población pues tome cartas en el asunto, no manifestando, no haciendo prácticas que puedan afectar, digamos, el funcionamiento de la vida diaria del quetzalteco, sino que exigiendo en nuestro espacio. Si nosotros trabajamos, pues usemos bien el agua en nuestro espacio de trabajo, en nuestros hogares, solicitemos de que exista un monitoreo y un control más fuerte sobre las aguas subterráneas, porque como están debajo de nuestros pies, a veces pensamos de que ahí van a seguir siempre y no es así. Se está explotando mucho las aguas subterráneas, pero debe existir controles y un monitoreo para que sea una explotación sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Toledo, de la Mancomunidad de los Altos. Pues yo creo que toda la información que usted nos ha brindado nos hace cada momento estar con un mayor nivel de conciencia, como lo he venido diciendo, puesto que nos damos cuenta del rol que desempeñamos como población. Los datos que usted nos ha presentado, pues no cabe duda que son reales y que en función al tiempo puedan llegar a ser alarmantes, y eso justamente lo que estamos hablando el día de hoy, el estrés. Nos empiezan a causar estrés porque definitivamente en el momento en que sentimos esa amenaza de la falta de este recurso, pues no cabe duda que vamos a estar en situaciones difíciles. Muchas gracias por su intervención y créame que nos ha aportado con muchos datos y esperamos que también para ustedes sea interesante. Y vamos a darle el espacio entonces al ingeniero Leonel Estrada del Ministerio de Ambiente y como parte también de la Mesa Occidental del Agua. Ingeniero Leonel, muchas gracias por su presencia. Yo sé que usted ha estado siempre en todos estos temas ambientales cubriendo muchos aspectos de lo mismo. Sin embargo, pues el día de hoy, en torno a esta celebración tan interesante como es el Día Mundial del Agua, pues lo tenemos acá también en este foro. Sea usted bienvenido y queremos en este momento escuchar su ponencia. Muy amable. Muy amable, gracias, muy buen día para todos. Realmente es un tema que a todos nos importa y todos somos responsables. Es una fecha muy importante, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y bueno, diferentes acciones que se pueden desarrollar con datos que se tienen, en el cual pues todos somos responsables y lo que hagamos puede contribuir positivamente para el ambiente. Realmente el tema del recurso hídrico, la disponibilidad,
el uso tiene mucho que ver con las actividades humanas. Básicamente aquí el responsable es el ser humano. Bueno, como Ministerio de Ambiente pues hacemos lo que nos gusta, sabemos y entendemos que el bosque pues se ha ido perdiendo y lo más importante es recuperar esas zonas de recarga hídrica. Un dato muy importante que las Naciones Unidas nos proporciona es de que el agua es vital para la supervivencia y junto con el saneamiento son bases importantes que ayudan a proteger la salud pública y ambiental en nuestros cuerpos, nuestras ciudades, nuestras industrias, la agricultura y los ecosistemas dependen de ella. El agua es un derecho humano, a nadie se le debe negar el acceso a ella. Por eso en este Día Mundial del Agua, pues tiene como objeto defender ese derecho para todos, sin dejar afuera a nadie. Hay datos de que hasta el día de hoy 2.100 millones de personas viven sin agua potable debido a varios factores, la situación económica, el género, el origen étnico, la religión, la edad. Las crecientes demandas combinadas con una mala gestión han incrementado el estrés hídrico en muchas partes del mundo. El cambio climático aumenta drásticamente la presión. Para el 2030 se estima que en todo el mundo 700 millones de personas podrían verse desplazadas por una intensa escasez de agua. Debemos alentar también la cooperación para hacer frente a esta crisis mundial del agua y fortalecer nuestra resistencia frente a los efectos del cambio climático, a fin de garantizar el acceso hacia el futuro más pacífico y próspero. Que nuestros esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible debemos de valorar los recursos hídricos y asegurar su gestión inclusiva. Si hemos de proteger y utilizar este vital recurso de forma sostenible en beneficio de toda la población. Realmente el agua es parte fundamental de todas las actividades. Una preocupación que se tiene es de que cada año que pasa los incendios forestales son más recurrentes, se pierde masa boscosa, se pierde todas esas partículas que de una o de otra forma, esas plantas que ayudan a absorber esa agua que cae. Y bueno, sin ir muy lejos, pues Quetzaltenango ya tiene esos problemas. Quetzaltenango consume más agua cada año. Cada día los habitantes de la ciudad de Quetzaltenango consumen 48.5 millones de agua, más de lo que gastaban el año pasado. Las reservas hídricas se reducen poco a poco, mientras que el valor que se paga por este servicio realmente es muy bajo. La empresa municipal de aguas de Xelajú considera que un incremento a causa del crecimiento urbano y que además de los 162,000 personas que residen en Xela a diario, ingresa una población flotante de 70,000 personas. En la mayoría de estudios y otros por trabajo, pues podemos ver ahí que la demanda es muy grande. Para abastecer a toda esta población de 48,000 metros cúbicos de agua al día, la ciudad cuenta con 15 manantiales en terrenos de la comuna, en algunos casos en La Esperanza, San Juan Ostuncalco, de los cuales obtiene el 30% del vital líquido. Además, 28 pozos mecánicos que funcionan durante 22 horas al día. Realmente la demanda es muy fuerte, el acceso quizás algunos los tengan, pero realmente esa cantidad de personas que tiene Quetzaltenango y lo que entra, pues realmente hay que abastecer esa demanda. Por ejemplo, bañarse por 10 minutos representa un consumo de 170 litros de agua. Para el usuario representaría un gasto casi de 8 centavos por el uso del agua. Es ahí donde la población no tiene esa conciencia de poder hacer un uso racional y adecuado del servicio. Realmente hasta el día de hoy no le damos ese
valor a este recurso. Es importante mencionar que Quetzaltenango es uno de los municipios que tiene un bajo costo por el agua. Bañarse por 10 minutos representa un consumo de 170 litros de agua. Para el usuario representa un gasto de 8 centavos. Es ahí donde la población no tiene esa conciencia. Es importante también mencionar que los nacimientos son muy vulnerables a derrumbes, a deslaves, a contaminación. Hoy en día la mayor parte de fuentes de agua pues son contaminadas por desechos sólidos, por la descarga de aguas residuales sin ningún tratamiento. Podemos sumarle los incendios forestales, cada vez la temperatura pues está aumentando más, entonces son varios los factores que hacen que los nacimientos pues sean vulnerables, que el agua se escasee poco a poco. También esto debido a la creciente población. Recordemos que el agua se agota y cada vez se dispone menos fuentes de aguas dulces con características adecuadas para el consumo humano. Existe un ciclo hidrológico del agua, especialmente la subterránea, donde el manto acuífero se alimenta, pero cada vez hay mayor presión sobre el recurso y no existe un balance donde la cantidad de agua que se extrae no sea mayor a la que naturalmente existe. Además que el agua del mar se puede consumir, pero hay que hacer un proceso, un costo, una inversión para desalinizarla y esto pues obviamente aumenta el costo. Realmente acá es donde se tiene también la importancia que el ciudadano tiene que valorar el agua, la cual se agota. Un análisis efectuado por un profesional revela que a la ciudad altense le restan 20 años de aprovechamiento normal del agua y de no tomarse medidas comenzará una fase de estrés hídrico. Significa que las capas superficiales de agua subterránea se van a perder y se va a tener que ir más y más profundo. Entonces el agua va a ser más cara y escasa. Las zonas de recarga hídrica de esta ciudad, pues en su mayoría es en cerros y en Quetzaltenango pues se tiene el Cerro Siete Orejas, que debería de ser una zona importante para las autoridades locales porque es la esponja que absorbe el agua y para no padecer escasez en un futuro. El estrés hídrico es un desajuste que se produce cuando la demanda del agua es mayor a la cantidad disponible en un determinado periodo de tiempo. En Quetzaltenango, la falta de visión a largo plazo en el manejo del recurso hídrico contribuye a este problema. Y es acá donde realmente es de ponerle atención a este problema. El estrés hídrico pues ya se está manifestando. Realmente todo mundo aprovecha el recurso. El problema es la disponibilidad y que a diario pues este recurso pues se va utilizando desmedidamente. El estrés hídrico es un desajuste que se produce cuando la demanda de agua es mayor a la cantidad requerida. Y pues en Quetzaltenango ya se tienen esos inconvenientes. Muchas veces el problema persiste, ya se están teniendo esos inconvenientes donde pues el ente responsable que es CEMAX viene a surtir agua en cisternas y la gente pues la población tiene esa necesidad, pero es injusto porque se paga por ese servicio pero no se cumple con ese requerimiento de la demanda. Desde el 2024, diversas zonas de la ciudad, pues incluyendo el centro histórico, que es la zona 1, Colonia Jardines de Xelajú, zona 7 y sectores de la zona 3 y 5 han experimentado ya este racionamiento del agua, que es un servicio que debería de ser todo el día. En muchos sectores pues es contradictorio que tienen agua todo el día, en otros sectores pues por la tarde noche,
en otros sectores por la madrugada, entonces hay una mala distribución del recurso y que en algunos casos pues se ha prolongado por 15 días, un mes, 2 meses, entonces es acá donde el problema del agua pues ha sido muy grande. EMAX es la encargada de la gestión del recurso hídrico en Quetzaltenango, ha sido objeto de críticas últimamente por la incapacidad para resolver esta crisis. Vecinos de la zona 1 y 3 pues han denunciado que llevan más de un año sufriendo por la escasez de agua, viéndose obligado a desvelarse muchas veces por la noche para recolectar un poco de este líquido para sus hogares. A pesar de esto, en el 2021 se invirtieron más de 128 millones de quetzales en la ejecución de 129 obras a través del Consejo Departamental de Desarrollo, en el CODEDE de Quetzaltenango, de las cuales el 31% estaban relacionadas con el sistema de agua potable. La problemática hasta el día de hoy persiste. Esto evidencia una falta de planificación y ejecución efectiva por parte de las autoridades locales. La situación ha llegado a tal punto que recientemente, el 27 de febrero del 2025, alrededor de 800 ciudadanos se manifestaron pacíficamente frente al Palacio Municipal de Xela, exigiéndole al alcalde y a su consejo mejoras por el servicio de agua potable. Realmente el servicio de agua potable es muy necesario e indispensable para la población. Dentro de los motivos, la infraestructura ha sido obsoleta. El sistema de distribución de agua en Quetzaltenango, en pocas palabras, es un desastre por el tema de las tuberías, muchas de las cuales pues tiene décadas de antigüedad, presentan fugas y roturas constantemente. Según los datos de la empresa municipal de aguas EMAX, se estima que más del 40% del agua potable se pierde antes de llegar a los hogares debido a fugas en la red. A pesar de estas cifras alarmantes, las inversiones en mantenimiento y modernización han sido mínimas, porque en 4 años se ha autorizado la renovación de una infraestructura que claramente no se da abasto. Básicamente la pregunta sería, ¿dónde están los fondos destinados para este fin? Podría ser la mala administración del recurso. En el 2022 se emitió un informe por parte del Ministerio de Ambiente donde las fuentes de agua en Quetzaltenango estaban contaminadas debido a la falta de regulación y control, y es acá donde la preocupación es por la mala disposición de los desechos sólidos, por las aguas residuales, que realmente pues no hay un control sobre esto y la basura, como comúnmente lo conocemos, pues es parte fundamental de esta contaminación y que ha promovido pues muchas veces una buena práctica a nivel comunitario y es muy importante que tanto las comunidades como el casco urbano pues se puedan unir. Y esto tiene un impacto en la población, un problema de derechos humanos. Ante la falta del agua, esto pues no solo es un inconveniente, es una violación a un derecho humano básico. En Quetzaltenango miles de familias se ven obligadas a comprar agua embotellada a precios pues exorbitantes o a recurrir a fuentes no seguras, lo que ha aumentado los casos de enfermedades gastrointestinales. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el acceso limitado del agua potable es una de las principales causas de mortalidad infantil en la región. ¿Qué soluciones se pueden promover? Bueno, cada año las autoridades prometen soluciones, nuevas plantas de tratamiento, proyectos de recolección de agua de lluvia, modernización de la red. Sin embargo, pues solo han sido promesas en vez de materializarlas. Por ejemplo, en el 2021 se anunció que un proyecto financiado por una organización internacional mejoraría el suministro de agua y 3 años después el proyecto sigue en fase de planificación. Entonces, realmente podemos ver los inconvenientes que se tiene ante esta demanda del recurso hídrico. El impacto a largo plazo pues va a ser muy grande
y es acá donde la población, pues, ¿a quién le exige? Al ente encargado, a EMAX. Ahí vemos que la población pues hace uso de ese derecho de manifestar por el servicio, porque si bien es cierto hay un responsable, se paga por ese servicio, pero no sirve para cumplir la demanda. Vemos ahí que para suplir la necesidad pues mandan cisternas, que no debería de ser. Quetzaltenango es la segunda ciudad después de Guatemala, el desarrollo pues debe de ser mejor y mejor el servicio de la disponibilidad del agua, pero muchas veces nos encontramos con esta realidad que no se tiene esa capacidad de poder cubrir toda la demanda de la población de Quetzaltenango. A esto también se le une que es un derecho universal que no todos tienen. Por ejemplo, el 12% de la población mundial carece de agua potable. 4.500 niños mueren debido a la falta de acceso a agua limpia. Un 8%, hablamos de 50 millones de personas no tienen acceso a agua potable en Latinoamérica. 319 millones de personas en el África pues no tienen agua. Un promedio de 554 millones de personas en Asia no tienen agua. Realmente una de las aguas residuales fluyen sin tratar y son fuentes de contaminación. Entonces podemos ver que 3.5 millones de muertes están relacionadas con la falta de agua potable. Una cosa es tener agua entubada y otra es tener agua disponible para el uso del ser humano. ¿Qué podemos hacer? Bueno, empezar a tomar conciencia desde el hogar, ducharnos. Si antes lo hacíamos en 10, 15 minutos, pues tomar una ducha rápida, verificar que no hayan fugas en casa, no lavar los vehículos con mangueras, sino utilizar otros medios, utilizar lavadora, secadora, solo en casos muy, muy extremos. Y bueno, recomendaciones, sumarse a diferentes acciones, actividades de reforestación, que es lo que nos queda, recuperar zonas de recarga hídrica, recuperar zonas que han sido devastadas por los incendios forestales. Más que todo, tomar conciencia de que todos somos responsables, no solo las instituciones, el gobierno, sino que la población juega un papel muy importante también. A medida de que cuidemos, protejamos, pues vamos a contribuir a mantener nuestras zonas de recarga hídrica. Cada vez pues el desarrollo tecnológico, el desarrollo residencial, el desarrollo social, pues muchas veces se ha impermeabilizado el suelo, y esto evita de que, bueno, el manto freático se pueda alimentar. Entonces hay mucha escorrentía. Debemos de cuidar el agua. En esta temporada de calor, pues sabemos que el caudal del manto freático pues disminuye debido al calor extremo. Hoy hablamos de temperaturas de 23, 25 hasta 30 grados en Quetzaltenango. Es preocupante porque es aquí donde todo tiene relación, las acciones del ser humano, el cambio climático, los incendios forestales. Entonces prácticamente aquí el panorama es distinto y nos lleva a tener una gestión integral. Unirse a las diferentes campañas, la mejor forma de cuidar el manto freático es reforestar en zonas de recarga hídrica, participar de esto, cuidarlo, protegerlo, porque en algunos casos ya hemos visto los problemas que genera el no tener agua, el no tener la disponibilidad. Y sucede en Quetzaltenango que sus fuentes de agua y su zona de recarga hídrica no está directamente en Quetzaltenango, sino están en otros lugares, y es ahí donde se fortalece esto, se trabaja. Mucha gente no lo entiende, por qué no reforestar en Xela, sino en otros lados. Y es muy importante desarrollar este tipo de trabajo, porque ya hemos visto la cantidad de personas a nivel mundial, a nivel de Xela, los problemas que se han tenido, y es de sumarse a hacer conciencia
y juntos podemos lograrlo y podemos tener un mejor ambiente. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pues realmente han sido muchos los datos también que usted ha presentado y todo en giro al tema del agua, ¿verdad? De tal manera que creo yo que estamos llegando a tener nuestras propias conclusiones. Es importante que cada uno de ustedes, estimados amigos, y nosotros que estamos acá en esta lucha y que nos hemos unido para justamente aportar, porque yo creo que una de las cosas importantes es aportar. Yo quiero hablar tal vez de manera breve hemos hablado mucho en torno a un ser vivo que es el ser humano, pero es importante también tomar en cuenta a otros dos seres vivos, a otros dos grupos de seres vivos, y con esto me refiero a las plantas y a los animales. Los seres humanos pues estamos constituidos por un 70% de agua. En el caso de las plantas pues tenemos de un 85 hasta un 95% de su constitución es agua. En el caso de los animales es algo muy parecido, de un 50 a un 90% dependiendo de la edad, dependiendo también del porcentaje de grasa, de la especie, etcétera. Y como un dato también que se maneja, imaginémonos pues de que del 100% del agua dulce que existe en el mundo, la agricultura utiliza un 70% de esa agua dulce. La producción pecuaria también consume un 20%, de tal manera que esos otros dos grupos de seres vivos pues son también importantes. ¿Y por qué los menciono? Porque prácticamente son de aprovechamiento para el ser humano. Nuestros alimentos, ya sean de origen vegetal o animal, entonces provienen de estos dos seres vivos. Entonces es importante también tomarlos en cuenta y sobre todo porque ellos también necesitan, al igual que nosotros, de una cantidad bastante considerable de agua para que puedan crecer y desarrollarse y darnos el fruto que nosotros como seres humanos necesitamos para poderlos utilizar como nuestra alimentación. Y por eso hemos hablado bastante del estrés y fíjense que pues usted lo invito a que pueda buscar la definición que a usted más le guste, que más le convenza, pero el estrés de manera general podríamos decir entonces que es una respuesta natural de ese ser vivo a situaciones que se perciben como una amenaza. Entonces lo interesante de tomar en cuenta esto es que el agua que estamos constituidos en un alto porcentaje de ella, en el momento que lo que cada uno de los panelistas el día de hoy ha aportado por todos los problemas que suceden y todo, pues definitivamente vamos a tener esa amenaza en esos otros dos seres vivos que son las plantas y los animales que nosotros los aprovechamos para nuestra alimentación. Y es por ello de que lo que hemos escuchado del cambio climático, todo el tema relacionado con el suelo, por eso mucho del tema que se aborda el día de hoy con el recurso hídrico, debemos de tomar en cuenta a ese otro recurso que tiene una relación vital con el agua, que es el suelo. El suelo lo hemos estado escuchando en la medida que las zonas urbanas crecen, pues el ciclo del agua también se ve interrumpido por el sellado que le damos a todas esas nuevas construcciones, a todos esos espacios, y ya se ha hablado de la escorrentía. Y hay un dato por ahí de que dice que en la medida que nosotros sellamos 1 metro cuadrado de superficie, la escorrentía se triplica, o sea, la cantidad de agua de lluvia se triplica y entonces, pues definitivamente todo esto conlleva a que en el momento que nosotros necesitamos también de esos nacimientos o de esa extracción de agua para darle también ese recurso vital a las plantas y a los animales, pues se ve limitado. Las plantas entonces empiezan también a sufrir ese estrés hídrico que trae como consecuencia un factor importante, es su rendimiento y su calidad, ¿sí?
en la medida que las plantas se ven entonces también amenazadas a un estrés hídrico, pues el rendimiento va a disminuir. Y bueno, ¿y dónde queda el impacto de la disminución de ese rendimiento? El impacto es en que la posibilidad de tener nosotros seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, dependiendo pues ya a un nivel mucho mayor, pues cada vez se ve más amenazada. Estos tiempos que se han hablado de unos 25 años más, que se presentan o se proyectan a futuro, pues son determinantes. ¿Por qué? Porque se estima que para entonces, o sea, apenas a 25 años de distancia, vamos a ser en el mundo aproximadamente 1.200 millones más de habitantes. Bueno, cualquiera podría decir, pues eso es soportable y el planeta tiene cualquier cantidad de espacio para que podamos vivir, perfecto, sí, pero eso conlleva también el aumento en un 70% de la producción actual de alimento. De tal manera que pueden haber un montón de datos o de números, pero yo les voy a dar alguno que se maneja en que actualmente producimos 1.300 millones de toneladas métricas de alimento. De tal manera que para dentro de 25 años nosotros debiéramos estar produciendo 2.200 millones de toneladas métricas de alimento. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr si las plantas y los animales están bajo un estrés hídrico? Esa es otra pregunta bastante fuerte que nos debiéramos hacer. Y encima de eso, o adicional a eso, tener un suelo que cada vez está más golpeado por un montón de situaciones, especialmente la sobreexplotación, que al suelo van a parar todos los contaminantes que cualquiera utiliza en este mundo, que la basura, cualquier desecho, todo va a parar al suelo. Entonces, todo esto definitivamente va a afectar la producción o la posibilidad de tener el alimento, y lo hemos hablado, ya se mencionaba también algo de eso, un alimento que sea no solo en una cantidad suficiente, sino que sea también acorde a nuestra cultura de consumo, que sea también especialmente con una condición de sanidad o un alimento inocuo. Entonces, seguramente podríamos hablar muchísimo más, pero lo que queremos el día de hoy es, como siempre tratamos de hacerlo, contribuir con ustedes para que podamos ser cada vez más conscientes de que todas las acciones que el ser humano lleva a cabo, aunque yo aparentemente no esté relacionado a la producción de cultivos, o a la producción pecuaria, o a tener que proveer de este líquido, definitivamente por el simple hecho que nosotros lo utilizamos de manera directa, como ya alguno de nuestros panelistas que me antecedió mencionaba la situación de la ducha, también el ingeniero Toledo cuando mencionaba del tiempo que se utiliza para la recolección del agua, las distancias que debería de estar el agua. Se dice también que especialmente a las mujeres que tienen mucho que ver con todo esto, con el tema del agua, utilizan prácticamente en algunos casos hasta 6 horas del día, o sea, de su actividad diaria, utilizan 6 horas para poder llevar agua a su hogar, para poder cubrir las diversas necesidades. De tal manera que nos estamos enfrentando a una situación que definitivamente tenemos que ponerle ya mucha atención, porque quizás tenemos nosotros a nuestro alrededor muchos entretenimientos, muchas cosas de las que nos ocupamos, cuestiones materiales que queremos tener, no sé, cualquier aspecto de nuestras vidas que queremos cubrir. Pero ¿se ha puesto usted a pensar entonces, no solo porque usted o yo como un ser humano necesito, ya dije algunos datos de los porcentajes de agua que cada uno de nosotros está constituido, a esto súmele entonces la cantidad de agua que estos otros dos grupos de seres vivos, por denominarlo de una manera, plantas y animales, necesitan, y que nosotros como seres humanos somos quienes los aprovechamos en un montón de formas, ya sea como les decía, en los vegetales desde granos básicos, verduras, frutas, en los animales, carne, leche, huevos, cuánto es lo que consumimos a diario. Y cada uno de esos animalitos, para poder
se dice de que en el caso del ganado vacuno son miles de litros que necesitamos nosotros proveerle a ese ganado para poder usted tener una libra de carne en su mesa, etcétera. Entonces, el cambio climático pues definitivamente está causando también esto, pero ya lo decía también los panelistas acá, en la medida que me sorprendió el dato que el ingeniero nos antecedió hace ratitos, el ingeniero Jorge Luis, cuando él decía que solo en Centroamérica eran 37, lo equivalente a 37,000 canchas de fútbol anualmente las que se pierden de bosque, y eso es una realidad, basta con que usted vea a su alrededor. Entonces, estimados amigos, la pequeña contribución que yo quise hacer también en cuanto al tema agrícola o la producción pecuaria, sumado a todos los datos que hemos escuchado, pues definitivamente esto también nos causa a nosotros como seres humanos un estrés, ¿sí? Ese es el estrés hídrico que estamos empezando a sufrir, puesto que los alimentos también cada vez son más escasos. Hay algunos alimentos que ya se empieza a ver de una manera ya un tanto sensible su escasez en el mercado, o que simple y sencillamente están subiendo de precio, pero esa subida de precio es prácticamente porque nosotros no somos capaces de darle a las plantas la cantidad de agua suficiente, o digamos las temporadas de lluvia ya no tienen el mismo comportamiento, y entonces las plantas prácticamente y los animales también disminuyen algo que se le llama rendimiento, ¿sí? Esa es como la respuesta final de estos otros dos grupos de seres vivos. Su rendimiento se ve amenazado y sobre todo disminuido. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ante la amenaza que tenemos? Bueno, no es una amenaza, es una realidad que tenemos del incremento poblacional. Entonces, con estas pequeñas palabras e intervenciones que hemos tenido, de veras que en mi caso, como parte también de la Mesa Occidental del Agua y como Emagro de Guatemala, pues nosotros siempre seguiremos haciendo mucho hincapié en el cuidado del suelo. La materia orgánica tiene un papel preponderante en las condiciones de la falta de humedad en los suelos, que son los que le proveen también de agua a las plantas, y incluso al mismo alimento que los animales consumen, va para poder posteriormente nosotros aprovechar el producto que ellos nos brindan. Entonces, yo creo que como unas palabras casi finales de mi parte, pues quiero animarlos a que podamos seguir en esta lucha, ser cada vez más conscientes del rol que desempeñamos como los habitantes de este planeta, y no digamos particularmente como habitantes de la ciudad de Quetzaltenango, que tiene muchas cosas bellas, pero que definitivamente también el agua es un factor que es vital, es un recurso vital, no es un recurso importante, es vital para nuestras vidas. Entonces, estamos seguros que todo lo que hemos tratado de transmitirles el día de hoy ha sido con la buena intención de poderles llevar datos que lo eduquen, pero que como consecuencia tenga también la elevación del nivel de conciencia que siempre decimos. ¿Por qué? En la medida que seamos más conscientes, vamos a ser también más cuidadosos de este vital líquido. Por lo tanto, quiero pedirle al licenciado Israel Macario Coyoy que tenga bien darnos también unas palabras a manera de despedida, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que han podido estar con nosotros, y estamos seguros, ¿verdad, licenciado, y a cada uno de los panelistas que el día de hoy nos acompañaron, que todo este esfuerzo que hacemos en lo individual y también en conjunto, lo hacemos para que cada uno de los que nos ven, con cada uno de los que socializamos y a cada uno de los que queremos que llegue, y ojalá y fuera todos, que llegara este tipo de información para hacernos más sensibles, para hacernos más conscientes, para saber el papel que jugamos en esta casa común, en este planeta. Licenciado, muchísimas gracias también por su participación. Quiero pedirle que usted también nos dé esas palabras de cierre de este evento, que creo yo que nos quedamos maravillados con toda la información que ha podido fluir. Así como fluye el agua, el día de hoy ha fluido mucha información. Licenciado, le pedimos sus palabras entonces.
¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, sí, en conmemoración del Día Mundial del Agua, que es el 22 de marzo, hoy como Mesa Occidental hemos querido llevarle este panel de información. Agradecerle a todos nuestros panelistas, a toda la Junta Directiva de la Mesa Occidental del Agua, a Emagro por su apoyo, y quedar en el ambiente como una conclusión de que habiendo dado toda esta información de diferentes puntos de vista, ¿cómo estamos en Quetzaltenango? 3 aspectos importantes: el económico, el social y el medio ambiente. Usted tiene la palabra, usted que nos escuchó, usted que nos vio. Cuando ha llegado ese momento y decir hoy no tenemos agua, le genera estrés. El decir ¿qué hacemos si no hay agua? Le genera estrés. Esa pregunta ¿cuántas veces ha venido hacia nosotros? Y entonces si se lo ha hecho y ha pasado por esos momentos, usted sabrá que no solo viendo el estrés como algo lejano, ya se empieza a vivir en Quetzaltenango. Pero lo importante es qué hacer. Se necesita del concurso de todos los sectores, la academia, las cámaras, la participación ciudadana, las autoridades. Hay que sumarnos todos al bienestar de esta casa común. ¿Cómo queremos vivir en Quetzaltenango? Y más que lo que queremos vivir, ¿cómo iremos a vivir en pocos años? ¿Qué situación iremos a vivir? ¿Y qué situación irán a vivir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? ¿Será que Quetzaltenango va a poder seguir siendo esa tacita de plata, esa ciudad que prometedora de mucho desarrollo y crecimiento? A medida que el agua va creciendo en su demanda y la disponibilidad es menor, estamos enfrentando un estrés, estamos enfrentando más que ello una crisis a nivel de sociedad. Les agradecemos su atención, esperamos que desde donde usted se encuentre pueda contribuir a que ese estrés se reduzca, que seamos más resilientes ante esta situación que se empieza a vivir. Feliz día a todos, bendiciones y será en una próxima actividad y que Dios los bendiga. Con permiso, gracias. Muchas gracias. Y entonces, como Emagro Guatemala, también les agradecemos nuevamente. Esta es su casa, esta es también una empresa que les apoya y queremos también contribuir, porque definitivamente es importante mencionar también los altos índices de las enfermedades gastrointestinales en los niños debido a las aguas contaminadas. Por eso, como Emagro de Guatemala, también contribuimos en nuestro propósito, lo hemos mencionado, a la disminución o a la reducción del impacto ambiental que causan las aguas residuales. Un tema también muy, muy amplio e importante que tenemos que cubrir. Muchas gracias, que tengan ustedes un feliz día y nos vemos hasta una próxima. Muy amables. Emagro de Guatemala. Innovando con biotecnología. Meta: ser líderes en la expansión de la biofertilización en la agricultura guatemalteca, contribuyendo a la obtención de alimento sano y mejorar el medio ambiente. Propósito: ayudamos a restablecer la armonía entre la esencia de la tierra y el hombre a través de la utilización de microorganismos benéficos que permiten reducir el impacto ambiental que causan las aguas residuales, el manejo correcto de la materia orgánica, mejorar el bienestar animal y hacer más eficiente el uso de los suelos.